La última locura. Con paso abúlico buscó la salida situándose en el vano de la puerta. Mostró su presencia en el claro rectángulo abierto a la tarde y se miró a sí mismo como un libro cerrado, sin carátula, sin título, jamás leído y presa del polvo y el abandono. Encerrado en un exiguo espacio, limitado por la sordidez ajena, víctima de un mundo que nunca deja ver a los incautos su figura real, siempre agazapado como fiera, tras un disfraz ambiguo, parecido al rostro de todos. Un mundo con apariencia de lana y terciopelo en la que esconde sus piltrafas corrompidas junto al ambiente descompuesto de su aura. Un mundo poluto, maculado e inmundo, que siempre persigue la verdad, para en el caso de encontrarla, pintarla del color de la mentira. Su trabajo a favor de los más vulnerables fue positivo, pero muchas cosas habían ocurrido después de agotarse su vigencia, creándose el espacio circunstancial donde sus émulos situarían el prontuario, con una esquematización de sus ejecutorias, en el que estuvieran numeradas todas sus faltas, que preceptivamente debían ser del dominio público. Todos y cada uno de los correligionarios debían ser enterados mediante un anuncio malicioso sin precedente, de los cargos criminales que la sociedad compuesta por muchas personas sin conocimiento jurídico le debía atribuir. Una multitud formada por toda clase de individuos, entre los cuales estamparían su presencia, cleptómanos imbéciles, ladrones iletrados, burdos homicidas sanguinarios, estupradores mentirosos, traficantes callejeros de sustancias controladas, y lavadores de fortuna, junto a otros que debían ser arrastrados por la ambición, el transfugismo barato y el deseo de lucro, los cuales debían pedir a grito su cabeza, acción tras la cual fuera posible lavar sus propias culpas. Pero, él no era un criminal que hubiese perpetrado un genocidio, no era un homicida o un conductor desaprensivo que con su imprudencia llevara el luto a las familias de su pueblo. No era un proxeneta, pederastia o violador, como los que se podía contar a granel entre los engreídos demandantes y simpatizantes del Ministerio Público, erigidos en un encarnizado jurado mediático carente de una honrada visión de lo correcto. Desde pequeño, vivió muy cerca de un concepto propio, sobre la vida y la muerte. Pensaba que mientras mueren, las personas solo sirven para vivir y mientras viven, navegan con descuido en el lago viscoso de la muerte. Así pensaba, aunque no estaba muy claro de nada, pero entendía que las circunstancias lo habían configurado en una memoria diferente, a la cual no pertenecía. No había olvidado aún, que fue una persona muy importante caída en desgracia debido a la magnificación de los detalles de sus realizaciones, considerados objetables por sus adversarios. Hojeó las páginas ya borrosas de su conciencia buscando el motivo de todo y no lo encontró. Miró atrás, escrutando cada espacio del ayer, examinando el hermetismo de cada puerta cerrada por las circunstancias, donde quedara estancada un poco de su memoria, y solo encontró el vacío que llenaba su vacío, el hueco abismal de su carencia, la certeza de su inocencia y la presencia de la nada que llenaba de ausencia su realidad. Su figura, en el rectángulo de la puerta, abierta a la tarde, parecía la obra de un pintor plasmada sobre el crepúsculo, que iba desapareciendo con las sombras. Le preguntaba a la ausencia cuál era el significado de la nada, y quizás también pudiera explicarle qué había hecho o dejado de hacer para merecer el ostracismo al que lo pretendía condenar la misma sociedad que otrora lo aclamara. Quería saber más. No entendía por qué aún estaba en el cuadro de la puerta, mirando cómo escapaba el día y lo envolvía la noche. Quería entender por qué después de haber propiciado la enseñanza de la lectoescritura a tanta gente iletrada, después de haber trabajado hombro a hombro con los agricultores propiciando una producción agrícola suficiente para establecer la seguridad alimentaria de todo el pueblo, en especial de los más vulnerables, no se atrevían a escribir la historia de sus buenas obras, como lo hacían con las que consideraban malas. Salpicados de carroña, los escribanos vendían sus plumas, cual burdos mercaderes, al nuevo gobierno establecido, patentizando su real apariencia de necrófagos de muladar, lisonjeando a los hipócritas, transfugas y alcahuetes, sin reparar en su aspecto grotesco, de cerdos, ozando en el cieno. En la opacidad de su sintiencia tropezaban sus frustraciones buscando la claridad, para caminar sobre un porvenir disuelto en la memoria colectiva de tiempos ya pasados, que de no ser por los errores cometidos habrían transformado el pasado en futuro y el ahora en un nuevo tiempo verbal cuya significación debía ser, un siempre posible. Justa aspiración, si podían entenderlo. Algo tan normal como la vida, tan posible como la paz, tan volátil como el amor, tan ingrato como el hambre y tan imperfecto como la perfección de los hijos de Dios. Antes, cuando su cuerpo aún seguía el camino de su mente, solía pensar en fenómenos precognitivos desvelados en situaciones premonitorias que iban desilvanando su ingeniería psíquica.
Buscaba ansiosamente la puerta de su cordura, la cual se iba cerrando. En la medida que esa puerta se cerraba, iba ensanchándose el desconocimiento de sí mismo, pero en su confusión podía distinguir a tantos rostros desfigurados por la muesca de la ambición, que al solo mirarlos cambiaban el sentido de todo y la intención de las cosas, transformando lo positivo en negativo, lo bueno en malo, lo limpio en sucio, lo conspicuo en torpe, y lo blanco en negro. Se le escuchaba hablar mientras dormía, contestando preguntas a personas que interactuaban en sus sueños, contando experiencias y divulgando inquietudes. En uno de esos sueños se le escuchó decir con preocupación: "No recuerdo su fisonomía, pero no percibo el motivo del olvido, porque generalmente era muy bueno recordando rostros y ademanes, caminos y paisajes, conflictos y ciudades. Percibo el olvido de la remembranza de planes y proyectos ejecutados, que en varias ocasiones quisieron ser imitados por gente que no recuerdo, de países y localidades que no puedo recordar. Es obvio que mi memoria está en desventaja frente a esas siluetas que no preciso, debido a su común apariencia, parecidas a tantas cosas que ahora no recuerdo. Sin embargo, cuando pienso en la ausencia de su rostro, las imágenes se dibujan en mi difusa imaginación como una pesadilla donde un corcel con rostro de águila interfiere con otras figuras inverosímiles que aparecen y desaparecen en orden secuencial, mostrando los colores del espectro, como por arte de una primitiva inteligencia artificial en constante evolución, donde los animales responden a catálogos extraños, con características reactivas que generan constantes conflictos, dando posibilidades dimensionales a gigantes ratas aladas, de ojos mansos y negros, devorando un enorme escualo descompuesto entre los algasos, luciendo corbatas de colores mientras se esconden tras enormes rocas trashumantes que cambian de forma, extrañando el azul del cielo reflejado en el verde mar. Increíbles nubes grises que florecen y cordialmente se ponen de acuerdo sobre el nuevo sentido del pasado, presente y futuro de las más recientes conjugaciones verbales, diseñadas por la Academia, para resarcir a las personas desprendidas que han donado su inteligencia para dar paso a una inteligencia global cautiva en los dispositivos de comunicación de moda, donde tras un nombre ficticio estaría guardada para siempre junto al orden lógico de las cosas, y el principio de libertad perdido. Entre los algoritmos. Allí se hubo producido una extraña confusión capaz de traspapelar las culturas existentes en el país, dándole una connotación diferente a todo lo eventual. Después de ese acontecimiento se fue igualando el sentido conceptual de lo conocido y lo desconocido, confundiéndose las líneas limitantes de los significados, perdiéndose las características diferenciales. En adelante, positivo y negativo significó un solo concepto. Los vocablos masculino y femenino fueron incorporados democráticamente a una asociación lingüística sin precedentes para fortalecer su semántica y reorientar su sentido lexical. Ante tantas innovaciones, la naturaleza fue despojada de su concepción original, estableciéndose el imperio artificial en cada una de las funciones humanas, incluyendo el metabolismo. Las distorsiones prosiguieron su curso dispersando la onomatopeya animal, los perros cantaron, los gatos ladraron, los pájaros relincharon, el león graznó, las ratas maullaron y rugieron los caballos. Pero, las funciones vitales seguirían caminos diferentes. Los alimentos serían tomados por el ombligo como los fetos, porque el esófago humano se inutilizó debido a los malos hábitos adquiridos. La procreación en sentido general se transformó en hermafroditista con el fin de conjurar la violencia de género y evitar el feminicidio, que se había propagado en el país en los últimos tiempos. Desde entonces, relacionarse efectivamente fue más problemático porque todo dependía de un esquema personal. La gente tenía que enamorarse de sí misma, pedirse la mano y casarse consigo misma. Fueron tan críticos los cambios, que a las personas se les olvidó vivir y muchos llegaron al extremo de considerar su autonacimiento así como su autodesaparición. Siguió soñando en voz alta, hablando durmiendo y durmiendo despierto. Cuando despertó, a nadie le cupo la duda de que estaba loco, pero su único empeño era ser entendido por las nuevas generaciones para las cuales habían cambiado los nombres de las cosas, el sentido de lo correcto y los motivos de la elegancia. Mientras tanto, él se sentía caminando directo hacia un ocaso eterno que nunca arribaba, incluido en un mundo rectangular de base estrecha y altura infinita, en dirección a la tarde, en espera de la noche que se encargaría con gran placer de disolver su figura en las tinieblas. Los amaneceres habían escaseado. Las nuevas rutas del sol eran incógnitas indespejables, caminos irreversibles que no contemplaban un regreso o un final. Insertos en una contingencia procesal tardía, que ya nada tenía que ver con justicia sustantiva,
puesto que los significados se habían derretido por el calor del largo atardecer y la interpretación inadecuada del derecho. Desafortunadamente lo que la gente recordaba sobre la conformación del mundo, iba a desaparecer junto a la leyenda sobre los inventores del fuego, de la escritura, de las máquinas de guerra, de los principios de la industria, de la agricultura y la ganadería. También desaparecerían los herederos de los fenicios y traficantes de influencias, los cartógrafos y diseñadores de programas satelitales que habían servido de base para el establecimiento de la geopolítica, permitiendo señalar con facilidad los lugares propicios para la explotación minera y la depredación natural. La gloriosa historia de los pueblos pequeños desaparecieron junto al nombre de sus héroes. El carácter nacional pasaría a ser un privilegio de los países económicamente poderosos. Asimismo desaparecerían los conejillos de India, las boticas farmacéuticas y los creadores del Homo sapien, los sustentadores de la solidaridad y los inventores de la hipocresía, que no habían podido protegerse con los algoritmos vigentes porque no se encontró ni uno solo que pudiera admitir tanta invectiva engañosa. Los eruditos e historiadores, difusores de mentiras y calumnias, también pasaron a engrosar la fila de los que desesperadamente se les veía recoger la honra de sus calumniados, y las mentiras difundidas como lana dispersa por la brisa. La confusión ya no reinaba porque no tenía sobre quién. Era el momento de juzgar a los que a nombre del bien, habían hecho tanto mal. A los granjeros malditos que habían secuestrado y falsificado la gallina de los huevos de oro. A los cazadores malvados que habían derribado el pájaro de oro, al pájaro azul, a la paloma mensajera y al ave fénix. Al estuprador de cabras cuya falta había quedado sin castigo. A las aves de rapiña porque siempre frecuentaron la carroña y por comerse a las ratas atraparon a los conejos. A los ratones de iglesia, que no serían exceptuados porque embadurnaron los manteles sagrados del sacrificio, con deyecciones humanas arrastradas entre sus inmundas patas de roedores. Los grandes templos ya convertidos en madrigueras, también estaban en la trayectoria de la agónica tarde. Estábamos frente al final tantas veces predicado por los pastores, exégetas, sacerdotes y santos padres para motivar sus recaudaciones, tan necesarias para pagar por adelantado sus vacaciones en el cielo y asegurar la conquista de la vida eterna. Mientras tanto, con paso abúlico seguiría situándose en el vano de la puerta, abierta a la tarde, en espera de la noche que sumiría su silueta en el imperio de las sombras.